Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardecitas. Eh, Cayendo a la tarde del domingo, quiero traerles una breve reflexión acerca de los hijos, algo que me viene apareciendo como temática en las consultas y me parece que está bueno que compartirles eh, la misión de los hijos en nuestro proceso evolutivo. Los hijos, de acuerdo a lo que la epigenética conductual, la epigenética nos dice, la epigenética conductual, eh, son seres con quienes tenemos un contrato, ellos nos eligen como sus progenitores, nos contratan y en ese contrato hay un beneficio mutuo. Ese beneficio mutuo se fue cambiando un poco, o sea, el beneficio mutuo no, el formato del contrato se fue cambiando un poco porque los que somos, digamos, de las generaciones anteriores, hasta antes del 2012, no solamente elegíamos un par de padres, sino también las generaciones la información disponible de las generaciones anteriores, digamos, nuestros ancestros. Eso que en consulta lo llamo la mochila kármica, ¿no? O sea, un ser elige el clan donde va a nacer y lo elige justamente porque hay disponibilidad de información que por su nivel de dificultad o por sus características le sirve para desarrollar después de la salida del nido su propio propósito. Entonces, hay como dos etapas en la vida de un niño. Vamos a dividir los niños que nacimos antes del 2012 y después vamos a hablar de los niños que nacen a partir del 2012, 2016 en adelante. Vamos a hablar primero de los que nacieron antes. Los que nacieron antes traen mochila kármica. ¿Esto qué quiere decir? Esto que dije antes, una información que tiene que ver con cómo vivieron nuestros antepasados determinadas situaciones de la vida, no todas, porque nos repartimos entre los hijos esa información, y con esa información yo voy a vivir, cuando digo yo, el niño, el ser, va a vivir la película de su historia, el propósito de su vida, después que salga del nido. Pero antes, quienes habilitaron el vientre, que son los padres, tienen un contrato directo que tiene que ver con eh, habilitar ese vientre y recibir a cambio el reflejo de la parte de su infancia y adolescencia que por estar en estado de inconsciencia, de no ser sí mismo, vivieron en estado de inconsciencia. Entonces, un niño adolescente le va a reflejar a sus padres su propia infancia y su propia adolescencia a medida que va creciendo. Ese es el aporte que los hijos le hacen a los padres en este contrato. Los padres a cambio lo gestan, lo cuidan, lo alimentan, lo tratan con amor, lo van poniendo en contacto con estas leyes culturales o estas normas culturales y pasados los 12 años, 13 años, 14 años, ya entramos en una etapa previa a la salida del nido, donde se empiezan a manifestar las primeras revueltas, eh, los primeros encontronazos, si se quiere, porque el adolescente empieza a rebelarse. Cosa que siempre digo, cuanto más rebelde es el adolescente, menos cantidad de cosas se lleva reprimida. Ahora, para los padres que vienen a consulta preocupados porque sus hijos se les van de las manos, y estoy hablando de
ya pasando los 8 años, 9 años, ya empiezan a sentir que les pesa la actitud de los niños, porque la actitud de los niños es puertas hacia adentro, generalmente puertas hacia afuera, la actitud es diferente. Al menos bastante, el nivel de intensidad bastante más liviano. Cada niño le va a reflejar a sus padres su propia información. Los padres lo único que tienen que hacer es verse reflejados en ese niño o en esa niña. Recuerden que la información siempre se va a expresar en polaridades. Si yo fui una niña sumisa o una adolescente sumisa, lo más probable es que mi hijo o mi hija me muestre el adolescente rebelde que no pude ser o que no me permití ser, por lo que sea, porque mi plan estaba colaborar con esos padres ahí espejándole su propia historia. Entonces, la niña que fuimos o el niño que fuimos, no fuimos por decisión propia, simplemente estaba así. Era así, así debía ser. Entonces, cuando le vamos mostrando a nuestros padres lo que ellos dejaron reprimidos, o lo que ellos no hicieron, o lo que no se permitieron ser, porque estaban en plan padre, reflejo de padre, cuando después son padres, sus niños se van a encargar de reflejárselo. Si nosotros podemos entender esto, nos vamos a dar cuenta de cómo tenemos que actuar con nuestros hijos. Si podemos hacer eso, estamos siendo padres conscientes. ¿Por qué? Porque no vamos a repetir la historia de nuestros padres en cómo nos educaron y vamos a tratar de comprendernos cómo fuimos en esa infancia, por qué actuamos de esa manera, qué dejamos pendiente sin expresar y qué sobreactuamos por ahí porque justamente estábamos actuando el rol de hijos para nuestros padres. Entonces, no se asusten. Si un niño es rebelde, si un niño contesta mal, si un niño te hace la contra, pregúntate, ¿qué hice yo a esa edad? Y si no lo hiciste, date cuenta, está haciendo lo que no hiciste, porque es la polaridad opuesta, te está mostrando lo que tenés guardado. Y si te repite la historia, date cuenta, la sobreactuaste, quizá tu madre se preocupó un montón por eso, pero no pudo comprender que vos le estabas actuando la historia. Nosotros, los que tenemos mochila kármica, no solamente tenemos cargada la información de nuestros padres, sino para atrás, ¿no? Entonces, por ahí, lo que no pudo expresarse antes se expresa todo junto, especialmente en este tiempo, donde sí o sí tenemos que desalojar la mochila kármica. Entonces, lo que le está sucediendo a los padres es lógico, porque con esta generación se tienen que liberar de la mochila kármica, de todo lo que dejaron pendiente en su historia individual y sus hijos se los están mostrando. El que no tiene hijos tendrá algún sobrino que se lo muestre, o será maestra, o de algún lado, esa información va a estar presente en su vida. Vamos ahora a ese niño o ese adolescente que vivió de esa manera, cuando pasa la edad de la adolescencia, cuando sale del nido, empieza a vivir su propósito y ahí empieza a aparecer la información en relación a su pareja, en relación al trabajo, en relación a los vínculos que establece fuera de la familia, esa información que viene de la mochila kármica, pero ya en personajes que son, digamos, pares. Y ahí sí se corre, si se quiere, del reflejo de padre y empieza a vivir sus propias experiencias. Esa para la que está preparadísimo, pero de la que tiene que estar consciente, porque si no, no va a poder comprender para qué le está pasando lo que está pasando, por qué está viviendo estas situaciones de miércoles, por qué se pelea siempre con el mismo tipo de persona, por qué actúa o reacciona frente a determinadas circunstancias de determinada manera.
Vamos ahora, para no extenderme demasiado, a los niños que nacen a partir del 2012, 2016 y en estos días. Esos niños vienen sin mochila kármica. ¿Qué quiere decir? Que no se han cargado la historia de los abuelos, que no van a repetir historias de miércoles, que son niños que vienen con una gran misión. Esa misión tiene que ver con el ser espiritual que son. Y tienen básicamente como objetivo, porque sí hay un contrato con ese par de padres, tiene como objetivo jalar o traccionar a sus padres para que recuerden su esencia, para que recuerden su ser, para que despierten, para que recuerden quiénes son. Esos niños les van a mostrar a sus padres su infancia y su adolescencia, pero se la van a mostrar de una manera tal que el objetivo, que el objetivo va a ser que los padres sean más que sus padres, sino que recuerden su esencia como seres espirituales que son. Apróntense, padres, porque esos niños van a ser los que van a rechazar la comida que ustedes con tanto amor le hacen, o que les quieren hacer comer porque creen que las proteínas y todo. Esos niños son los que se van a imponer. Todo depende, porque cada ser es muy particular, cada ser tiene un propósito muy personal, digamos, en ese proceso evolutivo que viene a ser, pero hay como una generalidad. Estos niños son seres que tienen una misión espiritual, una misión muy cercana y directa a lo que es el proceso evolutivo ascensional del planeta Tierra y de la evolución de la raza humana. Los niños que nacen hoy son seres de luz, vienen a ayudar al planeta a hacer este salto cuántico, son seres dimensionales de alta frecuencia, son seres que ya tienen activadas las 12 fibras de ADN, no necesitan que nadie les cuente la historia de nada porque la saben y la recuerdan, solo que mientras vivan en el ámbito de sus padres estarán condicionados estará condicionada esa información hasta que levanten vuelo. Pero mientras tanto, se van a encargar en pequeños detalles del cotidiano de mostrarle a sus padres su fortaleza, su capacidad para decidir, su propósito muy bien definido, aunque no lo tengan a nivel consciente, y se las traen. Son unos divinos que tienen los dos hemisferios cerebrales ya conectados. El puente Antakarana en su cerebro está absolutamente conectado, funcionan para ambos lados con mucha destreza, y cada uno tiene sus dones, sus capacidades, y déjense sorprender. Hasta acá llegamos. Gracias. Lo único que tenemos que hacer, los padres, tienen que hacer los padres, bueno, los míos ya están crecidos, lo único que tienen que hacer los padres de esos niños adolescentes es comprenderse a través de ellos y no repetir las historias de miradas sancionadoras, de mentes juzgadoras. No lo hagan. Comprendan, véanse ahí, perdónense todo lo que ese hijo o esa hija les muestra, porque eso es lo único que tienen que hacer. Perdonarse todo lo que no pudieron, por las circunstancias, por lo que sea, soltar y expresar en el momento justo. Estos niños, cero culpa, cero karma, pura luz. Abrazo del corazón, nos vemos en un próximo.